Vamos a recibir alimento espiritual. ¿Está listo? Vamos a 1 Corintios capítulo 2. El día de hoy vamos a ver el tema número 4 de la serie El orden de Dios en la iglesia. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo a versículo, y hemos puesto un título a esta serie que es El orden de Dios en la iglesia. Y hablando de orden de Dios, así como el miércoles dije en la transmisión, ¿cuántos vieron la transmisión del miércoles? ¿Cuántos se conectaron? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Como dije el miércoles, si hay alguien quien está conectado ahora y es parte de otra iglesia, no es parte de esta iglesia local, y hay transmisión en su iglesia, por favor, le ruego, le suplico a que salga de esta y se conecte allá donde lo conocen, ¿verdad? Allá donde usted pertenece, al rebaño al que usted pertenece. Y si no tienen transmisión, bueno, pues es bienvenido. Quédese con nosotros y estudiamos juntos la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Hoy vamos a abarcar desde los versículos 6 hasta el versículo 16. Prácticamente vamos a terminar todo el capítulo 2, pero vamos a tomar como base el versículo 14, y el título de esta enseñanza es Los divisores ignoran al Espíritu Santo. Leamos 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites reunirnos para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre y juntos declarar y proclamar que tú eres el Rey, que tú eres el Señor sobre todo. Queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu pueda hablar a nuestras vidas, a nuestro espíritu esta tarde. Que tu palabra, que es esa espada de dos filos, penetre, discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones, las cuales a veces nosotros mismos no discernimos, pero tu Espíritu que lo escudriña todo, que nos escudriña a nosotros, y que esa palabra penetre, divida lo que es de la carne, lo que es del Espíritu, y que podamos, Señor, salir de aquí edificados, transformados, para poder cumplir con tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. El coronavirus es algo nuevo para todos, ¿cierto? Yo escucho por ahí a veces a personas quienes, pues de repente les salen los epidemiólogos, ¿verdad? Dicen, no, es que el virus así y así y así y así. Y la verdad es que los mismos científicos, los mismos epidemiólogos que tienen un título colgado en la pared, a ver si me ayudan con el reloj, por favor, porque si no me voy 2 horas. Quienes le saben, pues, ¿qué crees? Ellos mismos pues están todavía estudiando este virus, ¿no? Están todavía descubriendo nuevas cosas, etcétera. Y a mí por lo menos me abruma mucho el ver cómo en algunos casos de personas quienes se infectan, en algunos casos pues es algo fulminante. ¿Sí se escucha todavía? De repente como que yo dejé de escuchar, no sé qué pasó. Pero bueno, nos estamos adaptando, es el calor, yo creo. Decía de este coronavirus que en algunas personas es de repente como que fulminante, le da a alguien y así como a los 2-3 días de pronto ya fallece, ¿no? En otros casos pues se da y pues no se manifiesta, es como algo progresivo, algo gradual, ¿no? Es de suma importancia, yendo al tema que nos corresponde en esta noche, porque no voy a hablar de esto que usted oye todos los días en las noticias, pero es de suma importancia que no perdamos de vista el tema central de esta sección de la primera carta a los Corintios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 hablan de un mismo tema. El apóstol Pablo está tratando un mismo tema. Yo creo que ya sabe cuál es, ¿no? Por los títulos de las enseñanzas, y es la división en la iglesia. Podríamos decir que ese es el nombre de la enfermedad, división, así como coronavirus, ¿no? Ese es el nombre de la enfermedad. Y al igual que este virus, esta enfermedad, a veces es fulminante y otras veces es gradual. A veces es como que rápido, estalla el asunto y todo termina mal. Y en otras ocasiones, como ocurría aquí en la carta a los Corintios, era así como, en la iglesia de Corinto quiero decir, era así como poco a poquito, era gradual, pero estaba allí. Los síntomas de esta enfermedad llamada división en la iglesia son notorios. Tú ahorita escuchas toser a alguien y sales volando, ¿no? Te cuelgas del abanico. ¡Ah! Bueno, los síntomas de esta enfermedad, división en la iglesia, también son notorios. Uno de ellos es la pérdida de la unidad. ¿Se entiende lo que es unidad? Estamos hablando de una iglesia local. La pérdida de la unidad. Y yo le pido tanto al Señor que nos dé sabiduría para no perder la unidad.
que el distanciamiento social no sea un distanciamiento espiritual entre nosotros, que podamos usar los recursos que tenemos a nuestra disposición, que podamos usar, no sé, redes sociales, una llamada, etcétera, pero hay quienes se lo han tomado muy en serio, por cierto, no es que estamos haciendo distanciamiento social y ni te contestan el teléfono, así como que pero por teléfono no se pega el virus, se los prometo, de verdad. Así como que se desconectan completamente. Bueno, ese es uno de los síntomas. Otro de los síntomas, quiero decir, es que se generan contiendas. La palabra contiendas es la palabra eris y son choques, son rivalidades, son riñas, son pleitos. Y estos pleitos, riñas, rivalidades y choques son producidos por diferencias de opiniones, diferentes maneras de pensar o también por diferentes intereses. Es decir, si la esposa, poniendo un ejemplo en el contexto familiar, si la esposa dice vamos al mall y el esposo dice vamos, no sé, al cine, por poner un ejemplo, bueno, ahí hay un choque potencial porque tienen intereses distintos. Bueno, en la iglesia no debería de ocurrir esto porque se supone que todos tenemos el mismo interés, ¿no? Todos tenemos los mismos intereses que tienen que ver con cosas espirituales. Aunque la iglesia en Corinto estaba infectada, ciertamente, manifestaba estos síntomas, estaba ya infectada, la enfermedad en este caso de la iglesia de Corinto no era fulminante. Es decir, no habían abandonado la iglesia todavía los grupos que se armaron dentro de la misma. Y bueno, esto era algo interno que estaba ocurriendo. Unos decían, como vimos ya, ser de Pablo. Yo le pertenezco a Pablo, decían ellos. Yo le sirvo a Pablo, es lo que decían en otras palabras. Otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas, o sea, del apóstol Pedro. Otros decían yo soy de Cristo, yo ni de nadie más que de Cristo, o sea, Cristo y yo. Es decir, entre ellos discutían por quién, según su propia opinión, era más sabio, por quién, según su propia opinión, era más carismático. Y también se sentían orgullosos de pertenecer al que ellos consideraban como el mejor. Y sabes que eso no es nada malo. O sea, no es nada malo que nosotros utilicemos nuestro criterio para decir, ¿sabes qué? Esta persona predica bien, o sea, es buen predicador, me gusta cómo comunica, me gusta cómo habla, me gusta cómo enseña. Hay quienes les gusta un estilo más tranquilo, ¿no? Así, el predicador que está ahí nada más parado y que está hablando así muy tranquilo. Que hay otros quienes les gusta más el estilo como ochentero, noventero, setentero, ¿no? Así pentecostal, donde el predicador camina por toda la plataforma y levanta la voz. Y bueno, es una manera de comunicar, pero hay quienes se inclinan únicamente a eso y dicen, ¿sabes qué? Ese es el mejor predicador. Yo soy su fans, como dicen, ¿verdad? Y todos los demás, no, pues no sirven. Los demás quienes escuchan a esos otros predicadores no sirven. No hay fuego. Otros dicen, no, mucho fuego, nada de palabra, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva a recordar el significado de la palabra división. Ya que tuvimos una pausa la semana pasada, voy a recordar esta palabra. Es importante porque así es como, este es el tema, pues, y esta es la enfermedad que estamos viendo. La palabra división en el griego es la palabra cisma. En castellano se traduce como cisma. Y es una rotura, es una grieta, es disensión precisamente. El diccionario dice que un cisma es una separación que se produce en el seno de una organización, cuando algunos de los individuos que forman parte de la organización la abandonan. Y fíjate por qué la abandonan. La abandonan porque no están de acuerdo, número uno, con la ideología o con la doctrina dominante. Y número dos, porque no están de acuerdo con opiniones de dicho movimiento. O sea, pueden ser las dos cosas, ¿no? Por concepto, la separación se da cuando ya no hay coincidencia en la doctrina dominante. Y es en donde queremos centrarnos, porque aquí es en donde el apóstol Pablo se está centrando, quiero decir. Ellos estaban hablando de cosas secundarias, pero debajo de todo eso lo que había es que estaban ignorando doctrina esencial. Y por eso Pablo empieza a hablarles de doctrina dominante, doctrina esencial del cristianismo, que es la cruz de Cristo. El interés, porque dijimos que estábamos hablando de intereses, el interés de Pablo, ¿sabes cuál era? Era que Cristo fuera formado en todos aquellos a quienes él servía. De hecho, él les escribió a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, les dijo, sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. ¿Se nota cuál era el interés de Pablo, no? El interés de Pablo era
que Cristo fuera formado no solo en los Gálatas, sino en los Corintios, en los Efesios, en los Tesalonicenses, en cada una de las iglesias en donde Él predicó, en donde Él sirvió. Pero era sumamente difícil trabajar en esa formación del carácter de Cristo si ellos estaban enfermos. No sé si me estoy comunicando. Es como si tú quieres levantar pesas o salir a correr y ponerte bien marcado, como decimos, pero si tienes coronavirus, o sea, no se puede. Primero tienes que tratarte los síntomas, curarte de la enfermedad y ya recuperado, ya restaurado, entonces avanzas. Aquí este era el problema de que Pablo no podía trabajar en ese interés que él tenía para con los hermanos en Corinto porque ellos estaban infectados de esta enfermedad llamada división. Por eso es que Pablo se enfoca en tratar la enfermedad de los hermanos, que era la división. Su interés no era favorecer a unos cuantos, fíjate. Su interés no era favorecer incluso a sus fans, a quienes le consideraban como lo máximo y decían, yo soy de Pablo, yo soy tuyo, Pablo, ¿verdad? A Pablo no le interesaba eso, no le movía eso, porque él no estaba tratando de hacer fans para él, sino que él quería tratar la enfermedad para poder formar el carácter de Cristo en ellos. Pablo no entretuvo a aquellos quienes desacreditaban a Apolos y a Cefas y decían, ¿tú eres mío? Y Apolos, no, ¿verdad que no? Entonces sí. No, él no se detuvo con ellos, no les dio cuerda, como decimos, no les dio hilo con esto. Pablo no era un divisor, él tenía claro su objetivo y él tenía un interés que era formar a Cristo en ellos y antes poderlos restaurar. Los creyentes en Corinto ya conocían la doctrina de la cruz. Pablo ya había estado allí por 1 año y medio. Ellos ya conocían la doctrina de la cruz, ya conocían la realidad de la doctrina de la cruz, porque no es solamente una materia que aprendemos, es un estilo de vida, es una realidad. Pero ellos, los corintios, consciente o inconscientemente, estaban ignorando esta doctrina esencial de la cruz de Cristo. Y es que, piénsalo bien, si nosotros tuviéramos presente la doctrina de la cruz en nuestra vida, no solamente la tuviéramos ahí, allá atrás, ¿verdad? A oscuras, o arriba de los templos, o colgada por aquí. Si nosotros tuviéramos presente en nuestra mente y en nuestro corazón la doctrina de la cruz y la realidad de la cruz en nuestras vidas, seríamos más humildes, ¿no crees? Si no nada más cantáramos, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido. No, si realmente meditáramos en lo que estamos cantando, Señor, en cada paso que tú ibas cargando la cruz, yo no merecía la vida eterna, yo merecía ir cargando esa cruz, yo merecía morir y tú, Señor, diste tu vida por mí, pagaste el precio que yo merecía pagar. Seríamos más humilditos, ¿no? Como que si pensáramos y meditáramos en esto, no trataríamos de imponer nuestras opiniones en los demás, tendríamos menos disensiones con otros, ¿no crees? Pero se nos olvida, ya sea que conscientemente lo olvidamos o deliberadamente decimos, no, como se dice por ahí, ¿verdad? Me voy a bajar de la cruz y me voy a dar un tiro con el hermano, ¿no? Bueno, muchos como que viven bajados de la cruz todo el tiempo, ¿eh? Muchos como que en vez de tomar la cruz la dejan ahí a la salida de la iglesia, o algunos de plano ni se acuerdan. Bueno, este era más o menos el caso de los corintios. Como dijimos, la cruz de Cristo une a los creyentes a Cristo. Es decir, nosotros antes estábamos separados de Dios, éramos enemigos de Dios, pero la cruz de Cristo hizo que nosotros pudiéramos, quienes hemos creído, ser unidos a Cristo y por ende ser unidos a Dios. Pero ¿qué crees? No nada más somos nosotros. También hay otros creyentes quienes confiaron en Cristo para salvación y la cruz de Cristo nos une a Cristo, pero también nos une a otros creyentes quienes están unidos también a Cristo. No sé si ya hice un lío ahí, pero el punto es de que la cruz nos une, es unidad en sí misma con Cristo y con otros creyentes. Y es el deseo de Cristo que nosotros, los creyentes en Él, estemos unidos entre nosotros. De hecho, en Juan 17:24, si vas conmigo, vemos cómo el Señor Jesús manifestó esto que yo te estoy diciendo. Juan 17:24, Jesús orando al Padre, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, si vamos a estar con Cristo, implica que otros más, quienes aman a Cristo y han confiado en Cristo para salvación, han de estar. Y Él anhela estar con nosotros todos. No nada más Cristo y yo, no, mijo. O sea, Cristo no nomás murió por ti, sino por todos aquellos, por todo el mundo y por aquellos quienes creen, por supuesto.
Cuando ocurre una división, y ya hablando en su máxima expresión, sería prudente preguntar varias cosas. ¿Fue esta división por doctrina esencial? Como fue el caso, por ejemplo, de Martín Lutero y la Reforma, ¿no? Eso fue por doctrina esencial. Sería bueno preguntar. Si la respuesta es no, bueno, pues entonces habría que ver por qué, ¿no? Si está alguien predicando que Cristo no es Dios, si está alguien predicando que pues la Trinidad no existe, si está alguien predicando que Cristo no nació de una virgen, etcétera, doctrina esencial, bueno, hay todos los motivos. Ahí no hay negociación, ahí ¿sabes qué? Tenemos que separarnos. Pero si no es por doctrina esencial, entonces pues fue por falta de humildad, ¿no crees? Fue porque alguien no fue lo suficiente humilde como para poner a un lado sus opiniones y centrarse en la unidad que la cruz de Cristo nos trae. Si fue por pecado, bueno, alguien no fue lo suficientemente humilde para reconocer su pecado, arrepentirse y seguir adelante. Alguien no fue quizás lo suficientemente humilde como para perdonar a quien se arrepintió. Alguien creyó que era mejor juez que Dios y ¿sabes qué? No, pues que te perdone Dios porque yo no. Yo no veo por ningún lado ahí el carácter de Cristo, pero esto lo que sí hace evidente es en quién está fundada la fe de aquellos quienes se dividen. Haciendo a un lado el tema de doctrina esencial. Cualquier otra cosa, lo que hace evidente es en quién o en qué está fundada la fe de esa persona. Y eso es una buena pregunta para nosotros. ¿En quién está fundada nuestra fe? O sea, si somos cristianos, si tomamos de nuestro tiempo para venir a la iglesia, es bueno preguntar, ¿no? ¿En quién está fundada mi fe? ¿Es en Cristo y en Él crucificado? ¿O es en sabiduría de hombres? Porque es, como dijo alguien por ahí, no sé ni quién lo dijo, y no importa, pero dijo esto: si alguien se va de la iglesia por los hombres, llegó a la iglesia por los hombres. ¿En quién está fundada nuestra fe? ¿En Cristo y en Cristo crucificado o en sabiduría de hombres? Y sabes que eso incluye nuestra propia sabiduría, ¿no? Porque es que yo lo sé todo, ¿no? Entonces no acepto ningún tipo de consejo de nadie, ni mucho menos que me reprendan. No. Es que yo soy lo máximo. Bueno, tu fe está fundada en tu sabiduría. La segunda causa de división que plantea el apóstol Pablo es la ignorancia de la doctrina del Espíritu Santo. Primero habló, están divididos porque ignoraron la doctrina de la cruz, y después les dice, están divididos porque están ignorando la doctrina esencial del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 6. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, 1 Corintios 2:6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Bueno, ya que los corintios se habían enfocado en la sabiduría de los predicadores favoritos que ellos tenían, como si fueran filósofos, Pablo los ubica y les dice, miren, la sabiduría que nosotros predicamos, o sea, tanto yo, decía Pablo, como Apolos, como Cefas y cualquier otro maestro de Dios, de las cosas de Dios, esa sabiduría que nosotros comunicamos no es la sabiduría humana. De hecho, la palabra sabiduría, sofía en el griego, es amor al mismo conocimiento, pero la palabra que usa Pablo aquí para hablar acerca de sabiduría de Dios es theosofía, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios solamente la pueden asimilar los maduros. Leamos de nuevo el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, o sea, theosofía, entre los que han alcanzado madurez. Bueno, ahí esa palabra madurez es la palabra teleios. Y no se refiere a un grupo de iluminados. ¿Sabes qué? Nosotros somos los iluminados, los que entendemos las cosas más complicadas, los demás, pues no. No. De hecho, eso enseñaba el gnosticismo. El gnosticismo decía, ¿no? El conocimiento, esta filosofía es solamente para, esta gnosis quiero decir, es únicamente para los iluminados. Más adelante, en el siglo III, surgieron los maniqueos, quienes también decían que el conocimiento, el gnosis, era solamente para unos cuantos iluminados. No, a esto no se está refiriendo el apóstol Pablo. Él dice que este conocimiento es para los que han alcanzado madurez, es decir, es para los que ya han sido completados para el propósito por el cual fueron creados. Como dijimos, los creyentes somos perfectos ante el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre ve a Cristo.
no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice Colosenses 3:3. Y aunque ciertamente sí hay niveles de desarrollo espiritual, o sea, el conocimiento y la santificación son progresivos y hay niveles que vamos nosotros avanzando, Pablo está haciendo una distinción específicamente entre dos grupos. Uno son los incrédulos, quienes solo conocen la sabiduría de este siglo, o sea, la sabiduría, el conocimiento del mundo, dice él, de los príncipes de este siglo que perecen, o sea, esta sabiduría que es terrenal, esta sabiduría que es pasajera, porque ¿a poco no enseñaban una cosa y luego cambiaron y enseñaron otra? ¿Y te acuerdas cuántos planetas había cuando estudiaste? Bueno, pues ahora ya resulta que no son todos esos y así, ¿no? Esa sabiduría es pasajera, es terrenal, varía, es subjetiva, pero los incrédulos se afianzan solo en eso y solo conocen eso y solo pueden entender eso. El otro grupo del cual el apóstol Pablo está hablando son los maduros. Los maduros somos todos los creyentes. O sea, aquí sí está hablando incrédulos y creyentes, y a los creyentes nos llaman maduros, quienes no hablamos de la sabiduría de este mundo. Tampoco nos guiamos por esta sabiduría, a la cual la palabra le llama que es terrenal, que es animal y que es diabólica. O sea, nosotros no nos guiamos por esa sabiduría. Y no creas que estoy diciendo que está mal que aprendamos física o química o etcétera, ¿no? Estoy hablando de la mentalidad de este siglo, la mentalidad del mundo, la filosofía de vida del mundo, la cual es terrenal, es animal y es diabólica. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra misterio que vemos ahí en el versículo 7 no es algo tenebroso. O sea, nosotros lo interpretamos así como algo muy tenebroso. Más bien denota algo que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, necesita ser revelado por Dios. Es por revelación divina. A eso es a lo que se refiere. De hecho, la palabra misterio es la palabra musterión en el original. Es algo que solo Dios lo revela. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es Cristo. Ya lo dijo Pablo. La sabiduría de Dios es la obra de Cristo en la cruz. El término Señor de la gloria que vemos ahí, dice, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Bueno, ese término Señor de la gloria es una clara muestra de la deidad de Cristo. Esto es solamente un paréntesis para quienes dicen que Cristo no es Dios. Aquí vemos en la palabra que se le está llamando el Señor de la gloria. Cristo encarnado y su obra es eso que ni ojo oyó, ni ojo vio, ni oído oyó, como dice Isaías 64:4. Porque hay quienes dicen, no, es que estos milagros que están pasando son las cosas que ni oído oyó, ni ojo vio, etcétera. No. Específicamente está hablando de Cristo, Cristo crucificado. Aunque los profetas del Antiguo Testamento indagaron y trataron de encontrar en la palabra al Mesías, de hecho también anunciaron al Mesías, Cristo fue revelado físicamente en el tiempo de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, léelo conmigo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los profetas anunciaron de él, los sabios indagaron sobre él, los hombres de fe del Antiguo Testamento, como dice Hebreos 11:13, lo vieron de lejos nada más, pero creyeron en él. Y Pablo también habla de los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo, de quienes Pablo está hablando, es de Pilato y todos ellos, quienes lo vieron físicamente, vieron a Cristo encarnado, pero no creyeron en él. En cambio lo crucificaron. Y es que la ignorancia del conocimiento de Dios, que es Cristo en la cruz, produce destrucción, produce división, produce muerte. Eso es lo que produce la ignorancia del conocimiento de Dios, que es Cristo crucificado. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló
a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 6 hizo referencia a los que han alcanzado madurez, ¿te acuerdas? Y veíamos que estos quienes han alcanzado madurez somos nosotros, todos los creyentes. Pero incluye a los creyentes, a los nobles, a los poderosos, como veíamos en la enseñanza anterior, y a los creyentes también que son considerados como viles y menospreciados por el mundo. También incluye a los nuevos creyentes. Es decir, si tú te acabas de convertir esta mañana o hace rato o ayer, el Señor te ha dado también y te ve como maduro, te ve como completo. ¿Por qué? Porque el capítulo 1, versículo 5 de primera carta a los Corintios dice que fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. O sea, ya está en nosotros y el Señor nos ve como obra terminada. Incluye también a los creyentes quienes tenemos ya más años en el Evangelio. Nos incluye a todos aquí específicamente donde Pablo está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto con toda seguridad? Porque yo veo que algunos como que, ¿en serio? No, sí. Todos los creyentes recibimos esto que dice Pablo. Recibimos riqueza de sabiduría, riqueza de ciencia. ¿Por qué? Porque recibimos al Espíritu Santo. Y nos estamos acercando ya a la entrada del tema. Todos los creyentes, sean recién convertidos o tengan 30 años de creyentes, todos tenemos al Espíritu Santo. No hay tal cosa como un creyente que no tenga el Espíritu Santo. Si hay alguien quien dice que es creyente y dice que no tiene el Espíritu Santo, no es creyente. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice la misma primera carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 13. Escúchalo bien. Porque por un solo Espíritu fuimos, ¿cuántos? Todos. Y ese todos no está hablando de los incrédulos, ¿no? Está hablando de los creyentes. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y especifica, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estamos, mis hermanos, como dije, ya entrando al tema. Así como la cruz nos habla de unidad, el Espíritu Santo también nos habla de unidad. Estamos viendo que es un solo espíritu, un solo cuerpo. No importa si somos judíos, griegos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, si eres fresa o si no eres fresa, ¿verdad? Si eres de la high o eres de barrio. Si eres creyente, tenemos al mismo Espíritu Santo. Aunque cada persona de la Divina Trinidad tiene una naturaleza, están perfectamente unidas. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos, aunque cada uno tiene su propia naturaleza. Cada persona divina tiene también una operación distinta. Y aquí vamos a ver algunas de las funciones del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la divinidad. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí vemos, al menos en esta porción, la primera función o la primera operación del Espíritu Santo, que es revelar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Esa palabra revelar es la palabra apocalipto. ¿Te suena? Apocalipsis. Es algo que se descubre. Supongamos que yo tengo esto aquí cubierto o tengo esto aquí y lo cubro con una sábana. Es como un misterio, ¿no? No sabes qué es hasta que yo lo descubro y lo revelo y ya todos saben qué es. Bueno, eso es apocalipto, es traer a la luz, es descubrir. Y entonces vemos aquí que esta sabiduría que los corintios recibieron, en este caso específico, no fue por la elocuencia ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, ni de ningún hombre. ¿Fue por quién? Fue por el Espíritu Santo. El Espíritu fue quien trajo luz a nosotros cuando creímos. Todo lo que habíamos oído cobró sentido. ¿No te ha pasado eso? Que de pronto escuchaste muchas predicaciones, a lo mejor tuviste muchos años de iglesia y habías oído de todo, ¿no? Pero en el momento en el que naciste de nuevo, como que te prendieron la luz, como que te descorrieron el velo y dijiste, ya me conectó. Ya me cayó el 20, como decimos. Al menos así me pasó a mí, porque desde muy niño mis padres me llevaron a la iglesia y no fue hasta mucho mayor cuando yo me convertí, cuando yo nací de nuevo. Pero yo había oído de enseñanzas y había visto muchos predicadores, pero en el momento en el cual
yo me convertí, empezaron a caer veintes, ¿verdad? Empezó la luz a iluminar. Esta es la explicación de esto, y esto, y esto, y esto. ¿No te ha pasado? Hasta dormido soñaba con versículos bíblicos y se conectaban unos con los otros. Esa es la obra del Espíritu en nosotros. No fue un predicador lo que hizo eso en mi vida. No es un predicador, ni un hombre, ni la elocuencia de un hombre que hace esto. Es el Espíritu Santo. La segunda parte del versículo 10 dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primeramente, el Espíritu Santo revela, y vemos que es una persona, porque una persona puede revelar. También vemos que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Y esta palabra escudriñar significa examinar, significa buscar diligentemente. Este fin de semana se me cayó una pieza muy pequeñita ahí en el cuarto donde nos estábamos quedando, y bueno, buscamos así exhaustivamente toda la familia. No lo encontramos lo que andábamos buscando, pero examinamos el lugar, diligentemente buscamos. Bueno, eso es escudriñar. Y es que dice aquí que el Espíritu todo lo escudriña, todo lo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios? ¿Por qué? Porque es Dios. Salmo 139:1 dice esto. Ahora dice el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora te lo leo en la palabra de Dios para todos. Dice, nadie puede saber los pensamientos de los demás. O sea, por más ungido que te creas, no puedes saber en lo que otra persona está pensando. Eso dice la palabra. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo de Dios porque es Dios. Y aquí en esta analogía, en este ejemplo que pone, dice, nadie puede saber los pensamientos de los demás más que la misma persona. Nadie más que nosotros mismos sabemos en lo que estamos pensando. Yo no sé lo que tú estás pensando ahora, pero tú sí sabes lo que estás pensando. De la misma manera, el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, ¿para que qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo, quien es Dios, conoce todo de Dios, nos es dado a nosotros y ahora por eso nosotros podemos conocer a Dios. Dios no depositó en nosotros sabiduría del mundo para conocerle. ¿Qué te parece eso? O sea, no es que el Señor dijo, sabes que ya se convirtió, ahora le voy a dar mucha filosofía. No nos dio sabiduría del mundo para conocerle. Él depositó su mismo Espíritu para que more en nosotros y en todos los creyentes. Aquí en el versículo 13 vemos otra de las funciones del Espíritu Santo, que es enseñar. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, lo profundo de Dios, mora en nosotros y morando en nosotros nos enseña. Y esa palabra enseñar que aparece aquí es la palabra didactos, que es instruir. El Espíritu Santo, mis hermanos, glorifica a Cristo. Es lo que dice Juan 16:14. Él glorifica a Cristo, ¿sabes cómo? Instruyendo a los creyentes acerca de Cristo. No es complicado, ¿verdad que no? O sea, todo esto es muy lógico, es muy obvio, pero hay quienes no pueden verlo. Ahorita vamos a ver por qué. Juan 16:14, cuando el Señor prometió enviar al Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu, porque tomará de lo mío, claro, porque es Dios, y os lo hará saber. Así es como el Espíritu Santo glorifica a Jesús, enseñando a los creyentes acerca de Cristo. Volviendo al versículo 13, Pablo habla en plural, ¿te fijas? Lo cual también hablamos. Y él se está incluyendo, pero también está incluyendo a todos los demás hombres de Dios quienes sirvieron en Corinto. O sea, ellos decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Bueno, Pablo dice, nosotros hablamos
con esta sabiduría. Hablamos con el mismo espíritu que está en ustedes. Deja claro que el mensaje que presentaron no procedía de su capacitación académica, secular. Pablo tenía con qué. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Pablo hablaba varios idiomas, era judío, era una eminencia, pero Pablo hizo a un lado todo eso. Dijo, me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Les dijo, nosotros les enseñamos a ustedes, les hablamos a ustedes, no de lo que aprendimos secularmente. Apolos no les habló con eso, sino de las palabras que procedían del mismo Espíritu que moraba en ellos y que moraba en quienes escuchaban. De eso se trata, hermanos. Mira, ¿por qué en las iglesias del día de hoy, en muchas, lo que hay más bien es un show? O sea, es música y no me malinterpretes, a mí me encanta la música, es lo que estudié, fue mi carrera. Pero lo que hay es un show musical y así impresionante, wow, ¿no? Y después lo que viene es un tipo que carismático, que dice chistes, que cuenta anécdotas que hacen llorar y después les da una motivada y no hay palabra. ¿Por qué? Porque la gente no está capacitada para oír esto que estamos oyendo ahora. Yo entiendo que a lo mejor estás cansado por el sol, por el calor, todo el día, pero tu espíritu está recibiendo esto. Hay quienes no aguantarían ni 5 minutos de lo que yo estoy hablando. No aguantarían esto. Dicen, ay, no, ya me hizo un lío, no entiendo nada. Es que aburrido. Este sí me gusta cómo predica, porque este sí se avienta unos buenos chistes. Porque este sí, ay, me hace llorar cuando lo escucho. Porque este sí grita, ¿no? Y empiezan con esos rollos, ¿no? Pablo les dice, ni yo, ni Apolos, ni ninguno de los siervos de Dios quienes les predicaron a ustedes les hablaron así. Les hablaron con lo que aprendieron del mundo. Lo que les hablamos es lo que recibimos del Espíritu, el cual mora en ustedes y los capacita para que puedan entender lo que nosotros les hablamos. Dice, ahora sí, la segunda parte del versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así es como se predica. Así, mira, he oído varias interpretaciones de esto, pero cuando lo vemos en su contexto, Pablo les está diciendo, nosotros no les hablamos con sabiduría humana, con sabiduría de este siglo, ni de los reyes de este siglo que perecen, les hablamos con lo que recibimos del Espíritu, y cuando les enseñamos la palabra, interpretamos la palabra con la palabra. Nosotros que vimos ya el libro de los Hechos, vimos cómo el apóstol Pablo cuando les hablaba, cuando predicaba el evangelio a los judíos, les hablaba de la ley y respaldaba todo lo que decía con la ley, con los profetas, con los salmos. Y así es como debemos de predicar. Acomodar lo espiritual a lo espiritual es interpretar la Biblia con la Biblia. Pablo les podía decir con toda seguridad, nosotros no mezclamos el evangelio con otra cosa para hacerlo más atractivo, que es lo que pasa el día de hoy, ¿no crees? Nosotros interpretamos la Biblia con la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora mismo estamos viendo 16 versículos, casi 16 versículos. Estamos yendo versículo a versículo. No necesito, porque mira, el tiempo me va comiendo y hay mucho todavía que decir, pero no necesito contarte de cómo era yo en la secundaria, aunque a veces uno puede usar ilustraciones, ¿no? O sea, tampoco nos vayamos al otro lado. Pero, o sea, no es como que no, y empiezan a hablar de yo cuando iba a la escuela dominical, era el más bonito de mi clase y mi maestro me quería mucho, y empiezan a hablar de sus logros y su testirrollo, y la palabra nunca llegó. Pero todos lloraron, ay, qué buena estuvo la palabra, me identifiqué con el que estaba hablando. Dice él, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hoy se ve mucho eso, esto que decía hace un momento. Quienes tratan de atraer a la gente hacia sí mismos por medio de huecas sutilezas, como dice el apóstol Pablo, por medio de misticismos. Esta mañana estaba orando, hermanos, por 8 horas cuando empezó a sangrar la Biblia y ay, órale, no, pues ya con ese misticismo ya atrajiste la atención de la gente hacia ti y ya te pusiste, el predicador ya se puso por encima de todos, ¿verdad? Porque dices tú, híjole, yo muy apenas oré por los alimentos hoy. Este dice que oró 8 horas y sangró la Biblia. No, pues aquí estoy, ¿no? Soy un pecador. Y se ponen por encima y atraen a la gente hacia sí por medio de interpretaciones extrañas de la Biblia. No, mira, yo sé que tú has oído esto muchas veces, pero el Señor a mí me lo reveló de esta forma. Y tú eres en el versículo y tú dices, órale, no, pues es que como ora 8 horas y yo apenas por los alimentos, no, pues lo que Él diga, ¿no? Hay quienes se valen de
espectáculos, ¿qué tal convertir el agua en vino y todo este tipo de cosas, milagros chafas que se ven por ahí en internet? Pero eso es ¿para qué? Para atraer a la gente hacia el hombre, hacia el predicador. Pero los ministros fieles, aunque tenemos diferentes estilos para comunicar el mensaje, debemos de usar solamente la Biblia. Es lo único que tenemos. A lo mejor no te hago llorar hoy, ni tampoco te hago caerte de la silla, ni tampoco te escupo nada raro, ni nada. Pero lo único que tengo yo para hablar es la Biblia. Los ministros fieles tenemos solamente la Biblia, la cual interpreta a la Biblia. O sea, si tú lees un versículo y no lo entiendes, no tienes por qué, no sé, irte de rodillas a no sé dónde o hacer un pacto no sé en dónde. No. Ahí está. La misma respuesta está en la Biblia. Y es lo que usamos. A la Biblia no le falta nada. ¿O tú qué crees? No le falta nada. No necesita tampoco nuestras innovaciones. No necesita tampoco nuestra creatividad para hacerla atractiva. Si a alguien no le parece atractiva, ¿es por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo morando en él. Y es lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Dice aquí la primera parte del versículo 14, pero el hombre natural. ¿A qué se refiere? Porque digo, todos somos naturales, todos tenemos naturaleza, no somos fantasmas ni nada por el estilo. Esta palabra hombre natural o natural es la palabra psíquico en el griego. ¿Te suena? Psíquico, de donde viene psicología y otras palabras más, ¿no? Psicosis, etcétera. Otras traducciones dicen, a lo mejor tú tienes una de esas, en donde dice el hombre natural, dice el hombre animal. Dices, oye, hay que llevarnos bien, ¿no? Bueno, así dice la traducción. Así es como se traduce esta palabra psíquicos, almático. Es algo que solo funciona por el alma. ¿Por qué? ¿Por qué lo traduce como hombre animal? Varias versiones. Porque los animales no tienen espíritu. O sea, el hombre es tripartito. Algunos dicen que es polipartito, pero eso es más profundo todavía, ¿no? Pero es tripartito, que tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, ¿sí? Los animales no tienen espíritu, son bipartitos, tienen solamente cuerpo y tienen alma. Por eso los animalitos lloran, por eso los animalitos se deprimen, por eso los animalitos se ponen contentos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se enojan, ¿por qué? Porque tienen alma. Pero los hombres vamos más allá. Como fuimos hechos a imagen de Dios, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y la característica de los incrédulos, estoy diciendo por qué la traducción o varias traducciones dicen hombre animal, porque los incrédulos se caracterizan por eso, por guiarse únicamente por sus instintos. Oiga, compadre, ¿por qué le puso el cuerno a la comadre? No, pues ni modo, compadre, pues es que se me ofreció y a quién le dan pan que llora, ¿verdad? Pues ni modo. Funciona solamente por el instinto, como un animal, ¿verdad? El animal, pues anda la perrita en celo y ahí van todos los perros atrás de la perrita, ¿no? ¿Por qué funciona por sus instintos? O sea, no piensan y dicen, esa perrita es la esposa de mi compadre perrito. O sea, ¿no? Ellos no consideran ese tipo de cosas. Ellos nomás se dejan guiar por el instinto. Bueno, el incrédulo se guía solamente por sus instintos, por sus impulsos, por sus sentimientos, por lo que su alma le dicta. Y eso, mis hermanos, es algo muy, muy peligroso. Porque hay personas quienes llevan 5 matrimonios, porque se dejan llevar por sus sentimientos. Ahora sienten bonito por la persona, ¿verdad? Y luego ya no sienten bonito por la persona. Y sienten bonito por otra persona. Y la dejan y se van con la otra. Y luego la otra ya no siente nada por él. Y lo deja y se va con otro. Y es un desastre, ¿no? Así es como está el mundo. Y así está, exactamente. ¿Por qué? Porque se dejan llevar solo por sus sentimientos. No se les puede pedir más. Es lo que hay. Solo hay alma. Se dejan llevar por sus sentimientos. Y esto es algo peligroso cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del cuerpo de creyentes. Porque un cuerpo de creyentes que se dejan llevar únicamente por sus sentimientos es un desastre también. ¿Te fijas? Por eso la responsabilidad de, como dice Pablo, interpretar lo espiritual, acomodar lo espiritual a lo espiritual.
no andarnos con rollos, no andarnos tratando de atraer a la gente hacia mí. Mire, si yo no le caigo bien, por más que me pare de manos y haga todo lo que usted me diga, le voy a caer bien. Pero aquí no se trata de que yo le caiga bien, sino de que todos seamos formados en Cristo, de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, es lo que decía Pablo. Eso es lo que me interesa a mí, como decía Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No dice, sufro dolores de parto para caerles bien, ¿qué más tengo que hacer para caerles bien? No, es que Cristo sea formado en usted. Si usted tiene otro interés, bueno, ahí está el asunto. Si usted se deja llevar por su alma y por sus sentimientos y por sus instintos, ahí está el problema, y es lo que estaba pasando en Corinto. En su epístola, Judas, hermano de Santiago, advierte sobre hombres quienes encubiertamente entraban a la iglesia y convertían en libertinaje la gracia de Dios. O sea, tratar de utilizar la palabra, o sea, mis sentimientos y la palabra como respaldo para mis sentimientos y para mis impulsos, es sumamente peligroso. Por eso ves a muchos quienes viven en pecado y en inmoralidad, pero te sacan un versículo y te dicen, no, mira, ahí está, ahí dice, y te tuercen un versículo por ahí para seguir viviendo como viven. Ellos se metían a la iglesia y convertían en libertinaje la gracia de Dios. Además, otra de sus estuche de monerías que era que causaban divisiones, causaban separaciones entre los hermanos. Y de ellos Judas dijo lo siguiente, en Judas, nada más tiene un capítulo, versículo 19. Habla muchas cosas, ¿no? Es una epístola corta pero fuerte. En el versículo 19, hablando de ellos, dice, estos son los que causan divisiones. O sea, los que han entrado encubiertamente, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Dice, estos son los que causan divisiones. Apodiorizo es la palabra división que aparece aquí. La que usó Pablo es cisma, esta es apodiorizo y significa señalar aparte, significa hacer separaciones, ¿sí? Es deliberadamente hacer separaciones. Y mira, hay muchas formas de hacer esto, hay muchas formas de hacer apodiorizo, de hacer separaciones. La más común, ¿sabes cuál es? La murmuración. Esa es la más común. Porque, por ejemplo, aquí está Chuy, ¿no? Y Chuy es súper buena onda, ¿verdad que sí? Todos amamos a Chuy, ¿verdad? Pero de pronto yo vengo con Juan y le digo, oye Juan, a mí se me hace que Chuy trae algo. Está adorando. Le metemos misticismo ahí. Y el Señor me reveló que quién sabe qué, ¿no? Y el otro día yo vi y empiezo, entonces ya le puse mis lentes a Juan. Y Juan empieza a ver a Chuy con mis lentes y con todo lo que yo le formateé. Y de pronto ya ni lo saluda bien, ¿verdad? Llega Chuy con Juan, ¿qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Ya lo ves acá, lo estás escaneando. No, ya estoy discerniendo, ya estoy sintiendo la mala vibra, ¿no? Como dicen por ahí. No, y sí, empieza, ¿no? Bueno, esa es una manera de hacer apodiorizo, de hacer separaciones. Lo bonito que había entre ellos, ya vine yo con mi rollo almático, animal, como dice el mismo original, a hacer eso, esa separación entre ellos. Pero eso no es todo. Estos de quienes está hablando Judas, iban con uno, y luego iban con otro, y luego iban con otro, y otro, y otro, y al rato, imagínate cómo estaba la adoración en un lugar así, ¿no? En donde ya todos te habían hablado de todos, y todos hablan de todos, y estás así como que... Esto se logra también a través de la calumnia, porque una cosa es hablar de especulaciones que a mí se me hace, yo siento que es esto, aquello, pero otra cosa ya es deliberadamente calumniar y decir, este Chuy hizo esto. Entonces, ay, ¿a poco yo no lo creo capaz? Bueno, ¿verdad? Eso es apodiorizo, eso es hacer separaciones. Si alguien hizo algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra que debemos de hacer en Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, sin metiches, sin más rollo, más chismosos ni argüenderos por ahí. Es tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y ya, ahí acaba. No se trata de que si tu hermano peca contra ti, ve y diles a todos, encárgate de que todos sepan.
Si te oyeren, pues, eres el mejor divisor del mundo. Pues esa es la Biblia de los divisores, ¿no? Otra de las maneras de hacer esto, como dije, es la murmuración, es la calumnia, es el falso testimonio, y así sucesivamente. Quienes hacen esto, y esto es importante, detectan quiénes son igual que ellos, pero así, de volada. Nuestra familia tuvo la oportunidad de ministrar a un joven hace años, mis padres, quien estaba metido en las drogas. Y este joven estuvo en un centro de rehabilitación, le predicaron el evangelio, etcétera. Iba muy bien con su rehabilitación de las drogas, pero lo mandaron del lugar donde estaba internado a hacer unas compras y de pronto ya no supieron más de él. Desapareció y después apareció todo drogado, todo tirado por allí. Cuando le preguntaron qué fue lo que pasó, él dijo, no, pues es que salí y me encontré con alguien que vendía droga. Le decía a mi papá, oye, pero estuviste bien poquito tiempo afuera, o sea, ¿cómo encontraste a alguien que te vendiera droga en tan poquito tiempo? Dice, es que nosotros nos conocemos, los drogadictos nos conocemos. O sea, tenemos una manera de vernos y, o sea, nos reconocemos de volada. No sé qué señales se hagan o cómo se vean, pero ellos se saben reconocer. Bueno, los divisores también se conocen entre ellos. Ellos detectan quiénes son iguales que ellos, quiénes son almáticos iguales que ellos, quiénes son así, se dejan guiar por sus instintos igual que ellos, quiénes son murmuradores como ellos, etcétera, ¿no? Y saben también en quiénes depositar su veneno, en quienes son débiles, en quienes son almáticos. Porque hay quienes no son deliberadamente divisores, simplemente son almáticos. Ay, no me saludó la hermana. Ahí llega, ¿no? A mí tampoco me saludó el otro día. No, es que empieza, ¿no? Y ya, se la devoró. Y es lo que continúa diciendo Judas. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Sensualidad habla de sentimientos, de lo sensorial, de lo que se siente. Yo siento. Cuando tú oyes una persona que no, es que yo siento, es que yo siento, es que yo sentí, es que yo sentí, tú sentiste, nosotros sentimos, ellos sintieron, ¿verdad? Puro sentir, 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 y es que mi sentir, y es que... Ahí tienes a alguien quien Judas dice no tiene al Espíritu de Dios. No importa qué tan familiarizado esté la persona con las cosas espirituales, no importa cuánto tiempo lleve en la iglesia. No, es que tengo 30 años en la iglesia, es más, yo construí la iglesia. No, felicidades. No importa lo que haga en la iglesia, incluso si no ha confiado en Cristo para salvación, no tiene al Espíritu Santo y es un natural, es un incrédulo. Por eso actúa como incrédulo, por eso piensa como incrédulo, por eso siente como incrédulo. No considera lo espiritual, está en el terreno de lo almático únicamente, de los impulsos, de las emociones, de los sentimientos. Y los incrédulos son incapaces de aceptar la sencillez de la cruz de Cristo. Son incapaces. Le dices, oye, mira, Cristo dice, tome su cruz y sígame, el que quiera ser mi discípulo. Sí. No, pero es que el hermanito me dice... Los incrédulos son incapaces de entender que es el Espíritu Santo quien hace la obra en el creyente. Lo que ellos necesitan siempre es algo tangible, es algo comprensible, algo sensorial, algo que puedan sentir. Lo único que conocen es lo del mundo. No conocen otra cosa más que lo del mundo. Y así pretenden traerse el mundo y manejarse en la iglesia como si estuvieran en el mundo. No sé si me estoy comunicando. Pero según Dios, todo lo espiritual se discierne como espiritualmente. O sea, está esta que nos rige. Yo no puedo tratar de gobernar la iglesia, yo como pastor, haciendo a un lado la palabra y guiándome solamente por mi opinión, porque es que en mi trabajo lo hacíamos así. Porque es que yo trabajaba en recursos humanos. ¿Y por qué no contratamos a los servidores de esta iglesia y les hacemos una entrevista y esto, aquello? Y trato de manejarme como cuando yo trabajaba en recursos humanos. No, ¿qué crees? Esto no es una empresa. Esto es la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer a un lado mi conocimiento de recursos humanos y etcétera. Ir a la palabra y ver qué dice. Hechos. En Hechos dice, ¿verdad? Que necesitaban gente para que sirviera las mesas. ¿Cuáles fueron los requisitos? Que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Ok, no dice ahí si tienen buena presentación, aunque, ¿verdad?
si se bañan, si huelen bien, si son ricos, si son influyentes. No dice nada de eso. ¿Cuántas carreras tienen? No dice nada de eso. Llenos del Espíritu, de buen testimonio, de sabiduría. Así es como funciona, pero los carnales, los almáticos, solamente quieren guiarse a través de las cosas del mundo. Versículo 15, 1 Corintios 2. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y aquí vemos un contraste, hermanos. Sí es un contraste con el hombre natural, con el hombre almático. Se trata de neumáticos. Por un lado es el psíquicos, el almático, el emocional, y por otro lado está el neumáticos, es el hombre espiritual. O sea, él dice el espiritual, al cual también Pablo le llamó el maduro. Se refiere a todo aquel quien ha creído en Cristo para salvación y que por ende tiene al Espíritu Santo. A ese es a quien se refiere, o al maduro, como dijo antes. El hombre espiritual, diga yo, si usted ha nacido de nuevo, usted es el espiritual, usted es el maduro, según la palabra, si usted ha nacido de nuevo. El espiritual, dice Pablo, juzga todas las cosas. ¿Qué significa esto? Para que lo entendamos bien. No vayas a salir de aquí criticando todo, y juzgando todo. No. ¿A qué se refiere esto? Juzgar todas las cosas significa que tenemos la capacidad dada por Dios para discernirlo todo. Y esto es asombroso. Estamos hablando de discernir en la palabra. Esto es asombroso. ¿Por qué? Porque, piénsalo bien, un campesino, quien se crió entre los bueyes y entre el ganado, etcétera, quien tiene a Cristo, quien se arrepintió de sus pecados, tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, tiene la capacidad de discernir la palabra que un erudito incrédulo no tiene. ¿Qué te parece? Así es como ve las cosas Dios. Tienes ahí un erudito que es así una eminencia, pero incrédulo. Nada más le da hasta la parte del alma y del conocimiento intelectual. Viene la Biblia y dice, no, está lleno de contradicciones. Algunos que son así, ¿no? Otros no lo dicen, simplemente dicen, sí dice, pero es que así me enseñaron en el mundo. No, pero es que así debe ser, porque así lo dijo quién sabe quién y quién sabe cuál, etcétera. Y se dejan guiar por eso. Y tienes a un campesino sencillo, quien confió en Cristo, tiene el Espíritu y el Espíritu le enseña todo lo de Dios y tiene la capacidad de discernir todo lo de Dios. Por eso podemos ver muchas familias de sabios, de poderosos, de nobles, como les llamó Pablo, que son un desastre. ¿Te ha tocado verlas? El tipo es una eminencia, ha inventado quién sabe qué cuántas cosas, pero su familia es un desastre. Los hijos en las drogas, o you name it. No me voy a meter en detalles porque no tengo tiempo. Pero por otro lado, ves a la familia de ese campesino, quien creyó y tiene el Espíritu Santo. A lo mejor hasta habla con la boca llena, ¿verdad? A lo mejor pone las cosas en la mesa. O sea, no tiene buenos modales, ¿no? Porque es de campo, ¿no? Está silvestre todavía, como decía mi abuelo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tiene el Espíritu Santo. Tiene la capacidad dada por Dios de discernir lo que la palabra dice y desde allí guiar a su familia. Y ves la diferencia de una familia y de la otra. Y ves esta familia en armonía, ves esta familia llena del Espíritu, llena de Dios. Y dices tú, órale. Y eso solo por poner un ejemplo. Dice el apóstol Pablo que el espiritual juzga todas las cosas, ¿ya se entendió? Discierne todo en la palabra, pero no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero te digo qué no quiere decir. No quiere decir que no está sometido a nadie, porque sería ir en contra del contexto de lo que la palabra dice. Quiere decir que no está sometido al juicio de aquellos quienes no tienen al Espíritu, de los almáticos. Por eso más adelante Pablo les dice a los corintios, ustedes se agarran entre ustedes y luego llevan sus problemas a los tribunales, en donde está lleno de incrédulos que no tienen el entendimiento que ustedes tienen y los ponen a ellos a que los juzguen, a que den un veredicto entre ustedes. ¿Saben qué? Leía yo un comentarista esta mañana y decía que Pablo les llamaba a los corintios, les decía, pueden tener muchos ayos, muchos maestros, pero solo un padre. O sea, Pablo los veía como sus hijos.
a estos divisores, a estos que se llevaban a los tribunales, a estos que se emborrachaban y andaban en inmoralidades, los veía, ay, qué bonitos mis hijitos, ¿no? Bueno, eso es algo que tenemos que aprender de él, ¿no? Aclaro que no quiere decir que los creyentes estemos exentos de someternos en el Señor los unos a los otros, como dice la palabra. Que no quiere decir que estemos exentos de someternos a nuestras autoridades espirituales. Aquí, de hecho, vemos a Pablo, una autoridad espiritual, quien está hablándoles a los corintios. Los está juzgando. Más adelante les dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, etcétera, etcétera. Yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Te fijas? O sea, no quiere decir que los creyentes estemos libres de que nos juzguen, de que nos disciplinen, de que nos amonesten, a quien le toca amonestarnos y disciplinarnos. De lo que se trata, como dije, es de que los incrédulos no pueden juzgarnos a nosotros. ¿Te ha tocado que, un ejemplo, que alguien te dice, no, ¿sabes qué? Es mucha iglesia eso, ¿qué haces tú? Vas, mira, viernes, el miércoles a Southwest, el sábado varones y mujeres, el domingo todo el día. No, ¿cómo crees? El domingo es para descansar. El domingo es para estar, sí, tirado con tomando sol, pero no sol de aquel, sino una caguama sol, ¿no? Así. No, ¿cómo crees? O sea, no te dejes juzgar por alguien así. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues no entiendes, no te lo puedo explicar por qué estoy todo el día el domingo, porque si te explico no lo entiendes. Mejor te predico el evangelio, para que recibas al Espíritu y el Espíritu Santo te pueda revelar de qué se trata el asunto. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Estas dos preguntas que se encuentran en Isaías 40:13 tienen una respuesta negativa, ¿verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién le instruirá? Menos. Porque ni el más erudito que haya jamás existido en la tierra está capacitado para enseñar a Dios. Dime al que tú quieras. Nadie está capacitado para enseñar a Dios. Y está conectado con el versículo anterior. Ningún incrédulo puede enseñarnos las cosas espirituales a nosotros los creyentes. Eso sería tratar de derribar la sabiduría de Dios para poner la opinión del más sabio que exista. Los divisores que ignoraban la cruz y al Espíritu Santo se identificaban con un predicador. Y como dije, eso no está mal. Podemos decir, ¿sabes qué? Me gusta cómo predica este o el otro. Lo que está mal es identificarse con un predicador para gloriarse en su buen gusto. O sea, decir, es que yo sí entiendo a ese predicador, tú no, porque pues pobrecito, tú no tienes la capacidad intelectual que yo tengo, porque yo leo muchos libros. Entonces tú no entiendes a este predicador. Tú te andas con los campiranitos, esos predicadorcitos. ¿Sí? Yo sí entiendo a tal predicador, yo sí entiendo a tal expositor, porque yo sí, ¿me entiendes? Eso es lo que está mal. Y por consecuencia, esos divisores que ignoraban la cruz, que ignoraban al Espíritu Santo, desacreditaban a los otros predicadores y desacreditaban a sus fans, a los fans de los otros predicadores. Hacer eso, mis hermanos, puede sonar repetitivo, pero tiene muchas implicaciones. O sea, el decir, yo me identifico con este porque este sí es el bueno y porque yo tengo la capacidad de entenderlo y tú no, desacreditar a los demás, tiene implicaciones. Es como decir esto, Dios, te equivocaste en llamar a X predicador. Te equivocaste. ¿Cómo vas a ponerlo a él, Señor? No llena mis expectativas. A la próxima que vayas a llamar a uno, me hablas y me consultas y me preguntas y yo te digo, ¿no? Esas son las implicaciones que tiene. Continúa diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fue el Espíritu Santo quien nos convenció de pecado, de justicia, de juicio, según Juan 16:8. O sea, si tú te arrepentiste de tus pecados, déjame decirte algo. No fue porque el predicador le echó bastante enjundia, como decimos, ¿no? Porque te dijo, no, mira, es que esto y aquello. Y yo a veces veo a los evangelistas, bueno, tienen una pasión, ¿no? Por las almas y porque se conviertan, pero a veces se valen de estrategias para manipular, ¿no? Por ejemplo, les hablan así como que del infierno. No, ya es que en el infierno está el gusano día y noche y esto, y empiezan a hablar del infierno y del infierno y del infierno. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Todos. O sea, no les importa arrepentirse de sus pecados,
No les importa encontrarse con Cristo, lo que quieren es librarse del infierno. ¿Me entiendes? O sea, esas son cosas que a veces en nuestra ignorancia hacemos. O a veces decimos, ¿sabes qué? Oye, mira cómo está mi familia. El Señor la cambió, el Señor me prosperó, me bendijo. ¿Por qué no vienes a Cristo y va a cambiar? El compadre va a cambiar porque va a cambiar. Miren, me cambió a mi esposo, comadre, ¿verdad? Y empieza así a usar estrategias para convencer a la persona. Pero ¿sabes qué? Sea cual sea la situación, si la persona realmente se convirtió, no fue por el rollo que le echó el evangelista sobre el infierno, y tampoco fue porque la comadre le dijo un montón de cosas. Fue porque el Espíritu Santo convenció de pecado a esa persona. Porque a veces digo cosas como estas y hay quienes dicen, oiga, es que yo me convertí con un evangelista de esos. Bueno, no hay problema. Pero si tú te convertiste realmente, no fue por eso. Fue por la obra del Espíritu Santo. Fue porque el Evangelio te fue presentado. En medio de todo eso, el Evangelio te fue presentado, te arrepentiste de tus pecados y el Espíritu Santo te convenció de justicia, de juicio, de pecado. Y ahora nosotros, quienes tenemos al Espíritu Santo, podemos tener comunión con Cristo. Dice 1 de Juan 1:3. Estamos explicando qué es lo que significa tener la mente de Cristo. 1 de Juan 1:3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo, que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, hace posible que nosotros podamos tener comunión con Cristo. Es en esa comunión en la que recibimos la mente de Cristo. O sea, tenemos ya el discernimiento, la sabiduría, la ciencia, pero si no vamos a la palabra, pues nomás no conecta. O sea, todos los creyentes tenemos ya esa capacidad para discernir y para entender las cosas espirituales. Pero si nos andamos con nuestros rollos de que no, es que pues a mí no me gusta leer. No, pues qué aburrido. No, pues hay que lo haga mi esposa. Que mi esposa lea por mí, que ella estudie por mí. Yo jalo. Mira, quizás sí eres creyente, pero no estás haciendo uso de la riqueza espiritual que el Señor te dio. Cada uno elige, ¿sabes qué? Hoy no voy a orar, porque esto, aquello, lo otro, etcétera, 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 etcétera. Y pueden haber 1000 pretextos. Si no tenemos comunión con Cristo en la oración, en la lectura de la palabra, no vamos a poder entender las cosas espirituales, no vamos a poder manejarnos a través de la mente de Cristo que está en nosotros. Hablar de la mente de Cristo es cómo percibe Cristo las cosas, cómo determina Cristo las cosas. Un pastor dijo esto, tener la mente de Cristo es esencialmente vivir a Cristo. Vivir a Cristo por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, derriba toda soberbia. Vivir a Cristo por medio del Espíritu Santo destruye toda división. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos para ir finalizando. Y aquí podemos ver la mente de Cristo. Podemos ver cómo percibe Cristo. Podemos ver cómo determina Cristo. Cómo reacciona Cristo. Es bueno que cada vez que nosotros tomemos una decisión, cada que tengamos una conversación, vaya, vivir a Cristo. Cualquier cosa que hagamos, preguntemos, ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto que yo estoy hablando lo diría Jesús? ¿Esta decisión que yo estoy tomando la haría Jesús? ¿Esta amistad que estoy teniendo, esta relación de noviazgo, este matrimonio que voy a tomar, etcétera? ¿Jesús tomaría esta decisión? ¿Lo haría así? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso ocurre cuando nos olvidamos de la cruz, cuando nos olvidamos de la obra del Espíritu Santo. Empezamos a hacer todas las cosas por contienda. Mira, hasta una publicación que haces en Facebook, ahí le va. Y después andas checando a ver si la vio. Eso es hacer las cosas por contienda. Por eso mejor, mira, no hagas nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Para que me vean, claro. Sí, claro. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Necesitamos reconocer la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, para dejar de atribuir mérito a nuestra propia opinión, para dejar de atribuirle mérito a los hombres, aunque ciertamente hay una honra que les debemos a nuestros pastores, a quienes nos presiden, es lo que dice la palabra, pero de eso a atribuirle nuestra salvación a un hombre, a atribuirle la sabiduría de esta persona es la que me llevó a los pies de Cristo. No, espérate, no, si ni que fuera la Virgen, como dicen los católicos, ¿no? La mediadora o el vicario de Cristo. No. Es el Espíritu Santo. Los pastores no somos la cuarta persona de la divinidad. Solo hay tres. Y el Espíritu Santo es el que hace esta obra. Cuando nosotros reconocemos esta obra del Espíritu Santo, le dejamos de atribuir mérito a los hombres. Es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. De tal manera que si esta noche usted entendió algo en la palabra, de lo que se habló, no es por mi elocuencia, sino es porque el Espíritu que mora en usted le está trayendo luz a otras cosas. Y a lo mejor estás entendiendo, ok, esto por eso, no es por mí. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo quien nos capacita también para manifestar el carácter de Cristo. Cuando nosotros manifestamos el carácter de Cristo, es porque el Espíritu Santo nos ha capacitado a nosotros. Por eso más adelante Pablo les dice a los corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si te lo dieron, ¿por qué te jactas como si fuera tuyo? O sea, es prestado lo que tienes, lo que conoces, te lo reveló el Espíritu, no es porque tú seas muy iluminado. Y ese mismo Espíritu que mora en ti, mora en los demás creyentes también. Ah, sí, por eso todo lo haces por contienda, por eso todo lo haces por vanagloria, porque piensas que eres el único al que Dios le habla. Aunque todavía tenemos emociones, mis hermanos, no estamos obligados a someternos a ellas. Porque hablamos del hombre almático, del hombre psíquico, del hombre natural, el cual se guía solamente por las emociones. Bueno, nosotros los creyentes, los maduros, los teleios, como dice Pablo, tenemos también emociones. Eso no cabe la menor duda. También nos entristecemos, también nos enojamos, también nos alegramos, pero no nos dejamos guiar por ellas. No estamos obligados a someternos a nuestras emociones. Nosotros podemos ir manejando y de pronto se te cierra alguien, yo no sé si nada más por mi barrio, pero la gente está manejando como bien coronavirus style, no sé. Pero se te mete alguien, se te atraviesa, lo que sea, y sí, nos enojamos, ¿no? O sea, como que, ¡uy! Pero ya no estamos obligados a dejarnos llevar por nuestras emociones y a pisarle el acelerador y pues yo también me le cierro y le bajo y tú qué, pues, no, ya no estamos obligados a eso. Eso lo hace el almático, el psíquico. Nosotros tomamos un respiro y le decimos, Señor, llevo cautivo este pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor, le subo a las alabanzas, y tu gloria está aquí, ¿verdad? Y seguimos adelante. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para glorificar al Señor. El Señor nos salvó para su gloria, el Señor nos creó para su gloria, y cuando nosotros actuamos y pensamos con la mente de Cristo, así como dice Filipenses 2 del 3 al 8, entonces le glorificamos. Solo siendo guiados por el Espíritu Santo glorificamos a Dios. Un creyente que hace a un lado la palabra, que rechaza los tesoros espirituales que hay en ella, que apaga el canal del Espíritu Santo para que no le enseñe, para que no le revele, para que no le redarguya, para que no le guíe, es un creyente que pierde su propósito, que deja de glorificar a Dios, y es muy peligroso en el cuerpo de Cristo, porque es ese precisamente del que hablaba Judas, el que empieza a sembrar discordia, el que empieza a sembrar disensiones, el que empieza a hacer separaciones. Cuanto más llenos del Espíritu Santo estemos, vamos a disfrutar más de la unidad que produce el Espíritu en nosotros.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, decía Pablo a los Efesios. Si no vivimos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, si ignoramos al Espíritu Santo, es imposible guardar la unidad. La unidad va a estar así como en palillitos. ¿Has visto el Jenga? ¿Verdad? Cuando está el Jenga ya así bien, así nomás le sacas y así está la unidad de muchas iglesias. Así está el corazón de muchos creyentes almáticos, como el Jenga, ya nomás que le sacan, ya no lo saludó el hermano, se le acabó su fe. Estaba fundada en sabiduría de hombres, en su propia sabiduría, en la sabiduría de un predicador. Y mira, bastó un movimiento de un error de algún hermano que no lo saludó, que no lo vio, que no le, qué sé yo, y se le derrumbó su cristianismo al hermano. Pero nosotros queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Usted desea eso? Invito a que se ponga de pie. ¿Y sabes algo? Puede ser que alguien esté en esta situación, alguien quien esté aquí o nos escuche, esté pasando por algo así. ¿Sabes qué? Mientras que tengamos vida tenemos esperanza. Y nunca es tarde para que podamos volver a la cruz, para que podamos volver a su palabra, para que le demos el timón de nuestra vida al Espíritu, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, esos somos hijos de Dios. Y a lo mejor ya pasaste varios derrumbes de esos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que el tiempo lo cure todo? ¿Vas a esperar a que qué? ¿A que pase el coronavirus? ¿A que inventen la vacuna? ¿A que encuentres un pastor que te caiga bien? Podemos hacer y decir, poner mil excusas. Pero si el Señor viniera hoy y eres creyente, todas esas excusas que nosotros tenemos no van a servir absolutamente para nada. Sin embargo, el Señor nos está dando ahora mismo la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, la oportunidad de decirle al Señor: Señor, hasta ahora me he guiado solamente por mis emociones. Estoy seguro de que soy tu hijo, pero no he vivido en el Espíritu, no he pensado con tu mente, no he decidido con tu palabra. Me he guiado solamente por mis impulsos, solamente por mis emociones, y he causado mucho daño a mi familia, a mí mismo. Pero gracias, Señor, porque hoy tú me hablas. Gracias porque tú me das esta oportunidad de arrepentirme. Señor, no queremos que nuestra fe esté fundada en sabiduría de hombres, o en hombres mismos, o en nosotros mismos. Queremos que nuestra fe esté fundada en tu cruz y en la obra de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que ahora mismo está convenciendo de pecado, de justicia, de juicio a aquellos quienes escuchan. Gracias, Señor, porque ese mismo Espíritu que descendió en Pentecostés es el mismo Espíritu que mora hoy en nosotros. Ese mismo Espíritu que fortaleció a Esteban para testificar delante de los líderes religiosos y predicar con poder y dar su vida, es el mismo Espíritu que opera en nosotros. El mismo Espíritu que salvó a Spurgeon, el mismo Espíritu que salvó a Moody, el mismo Espíritu que salvó a Calvino, es el que mora en nosotros, Señor. Los tiempos cambian, la tecnología cambia, pero tú no cambias. Y sigues fortaleciendo a tus hijos, y sigues guiando a tus hijos, enseñando a tus hijos, para que seamos santos como tú eres santo, y así poder guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, haciendo a un lado el formar grupos que se sienten superiores o que sienten que tienen algún tipo de influencia y dominio sobre la iglesia, cuando eres tú el Señor. Eres tú quien la compró a precio de sangre. Eres tú quien la gobierna. Eres tú, Señor, quien conoce incluso nuestros pensamientos. Señor, sigue obrando en medio de tu pueblo. No nos cabe la menor duda de que tú vas a cumplir tu palabra. Y es que tu iglesia va a prevalecer.
No importa las persecuciones, eso ha sido así. No importa cuántos tuvieron que morir aserrados, cuántos tuvieron que morir decapitados, la iglesia ha perseverado y va a seguir perseverando. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Ni siquiera el más terrible divisor va a poder destruir a tu iglesia. Más bien tú dices en tu palabra que aquel quien trata de destruir el templo, Dios lo destruirá a él. Y aún, Señor, nosotros te pedimos misericordia para con aquellos quienes tratan de dividir tu iglesia, para con aquellos quienes por medio de huecas sutilezas, de estrategias, tratan de destruir lo que tú has levantado y lo que tú has construido. Oramos por ellos y los bendecimos, pues así tú nos enseñas en tu palabra. Y confiamos en que tú, Señor, vas a cuidar a tu iglesia. Lo creemos y lo agradecemos también. Muchas gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Señor, sana a aquellos quienes están enfermos, consuela a quienes necesitan consuelo, y que podamos, Señor, cumplir cada día el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.